Estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, dándole la bienvenida a nuestro ministerio. En este día queremos invitarte a una interesante plática que garantiza educar la mente de Cristo que ya está en ti. Antes de hacerlo, queremos invitarte a que tomes la información. A final de este programa tendrás teléfonos y dirección donde poder contactarnos. La semana pasada estuvimos hablando del tema las dos naturalezas. En esta ocasión tenemos un tema maravilloso. El tema es falsas doctrinas. Y aquí vamos a explicar y te vas a ubicar si tú estás en una falsa doctrina o estás en una correcta doctrina. A mí me maravilló mucho entender que es una falsa doctrina, que es un falso evangelio. Y bueno, lo vas a ver en vivo y a todo color, como ya tú sabes, con escrituras, como siempre hacemos. El consejo te va a hacer muy sabio. Quiero recordarte que muy pronto tendremos un video muy especial para ti con 4 temas de los pasados programas y lo vamos a tener para tu disposición para que puedas estudiarlos con lujo de detalle y a la misma vez los utilices para aprender en tu casa o para ayudarles a otros y que guardes evidencias de estas enseñanzas que nosotros estamos pasando por aquí, por este programa. También quería invitarte a que nos escribas y si quieres cooperar con nuestro ministerio, sería maravilloso para así poder ampliar nuestro tiempo en un futuro no muy lejano. Así que en este momento te voy a invitar a pasar a la parte más importante de nuestra programación, que es la enseñanza. Pasemos al próximo paso. Nuestro tema en este día, como hemos mencionado, es falsas doctrinas. Es bien importante porque Pablo hace ya casi 2000 años atrás tenía ya todas esas influencias de las falsas doctrinas de aquellos días. Vamos a ver las falsas doctrinas, quiénes eran los que poseían falsas doctrinas en aquellos días, porque de ahí podemos entender que es falsas doctrinas en estos días. De esto se habla mucho, que es falsa doctrina, que él tiene falsa doctrina, y yo creo que este estudio nos puede aclarar bastante, y de hecho, para que tú descubras si tú estás en una falsa doctrina o estás en una correcta doctrina. Ese es el propósito de este estudio. Vamos a comenzar con el primer verso bíblico, nuestro testimonio bíblico. Primera de Timoteo a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Esta es la advertencia apostólica. Así que vamos a darle lectura a ese verso bíblico. Dice así la palabra del Señor. Como te rogué, oh Timoteo, que algunos no enseñen diferente doctrina. Ese es el primer verso que tenemos en este día, que Pablo les rogó a Timoteo. Recuerden que Pablo es el apóstol a nosotros los gentiles. Pablo tenía el verdadero evangelio de la gracia y entonces había muchas personas cristianas pero enseñando diferentes doctrinas. Y él le hace un rogo a Timoteo, que no enseñen diferente doctrina, Timoteo. Vamos a ver la segunda evidencia bíblica, segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, verso 3. Vamos a darle lectura a ese verso bíblico. Dice, porque llegará el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Diga conmigo, la sana doctrina. Eso es lo que buscamos en esta programación, llegar a la sana doctrina, no a cualquier doctrina, pero a la sana doctrina. Y dice el apóstol que mientras los tiempos iban a pasar, escribiendo desde aquellos días, que llegará el tiempo que no van a poder entender sana doctrina. Vamos a la tercera evidencia bíblica. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Fíjate cómo dice el testimonio bíblico. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate cómo dice, y de la doctrina, porque es importante la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de tu carnecita, como hablamos en el programa pasado, cuídate de los deseos engañosos, cuídate de la humillación del cuerpo, cuídate de ti. Olvídate del diablo, ya tú estás libre del diablo. El problema ahora es, lo que el diablo dañó fue esta carne. Cuídate de ti
y de la doctrina. Es bien importante este término, la doctrina. Así que Pablo por eso puse advertencia apostólica, porque Pablo se pasa encargando que no enseñen otras doctrinas, diferentes doctrinas. Y por último, Tito capítulo 2 versículo 1 hace otra exhortación. Vamos a darle lectura a Tito. Le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vuelve la palabra ahí, sana doctrina. Dice, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él le tiene que decir así, porque sucede que cuando cambió el pacto, hubieron mezclas judío-cristianas que se mezclaron con la doctrina que Pablo enseñaba. En otras palabras, en los tiempos que Jesucristo vivió en la carne, Él vivía conforme a la ley. Y Jesucristo obedecía a la ley, guardaba el sábado, se abstenía de alimentos, guardaba las fiestas judías. Entonces, ¿qué sucede? Que los apóstoles, viviendo con Jesús, lo vieron observando la ley, y entonces iba a haber unos encontronazos de Pablo con los apóstoles por causa de que ellos iban a mezclar sus experiencias judío-cristianas con la doctrina que el apóstol Pablo enseñaba, que Jesucristo se la reveló después que resucitó. Por eso es que Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo enseñamos así, ya no lo conocemos así, ya no lo predicamos así. Porque es que Cristo vivió bajo la ley. Y cuando hablamos de sana doctrina, tenemos que entender que el Nuevo Testamento comienza con el libro a los Romanos. ¿Me estás escuchando? O sea, ¿sabías tú que el Nuevo Testamento comienza en el libro a los Romanos? Sí, pastor, pero mi Biblia dice que después de Malaquías está Mateo, Marco, Lucas y Juan, y dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, porque Jesucristo comenzó ahí, se piensa que ese es el Nuevo Testamento, pero debemos entender que Mateo, Marco, Lucas y Juan, y aún el libro de los Hechos, son unos libros de la vida de Jesús cuando Él cumplía la ley. Y aún el libro a los Hechos es la vida de los apóstoles, que ellos no entendían la gracia todavía. Por lo tanto, si tú basas tus experiencias en esos primeros 5 libros, te vas a pasar como algunos que dicen, hermano, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y entonces pues presentan la vida cristiana como imposible. O te pones a leer versos como el Padre Nuestro que estás en los cielos, líbranos de todo mal. Es una oración antigua, porque ya el Padre Nuestro se cumplió, ya Cristo nos libró del poder de las tinieblas. Por lo tanto, tú no puedes hacer el Padre Nuestro ahora, pero pastor, pero está en la Biblia, pero ya se cumplió cuando Cristo resucitó. Por lo tanto, hay muchas cosas que tú tienes que tener cuidado cuando leas a Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque no aplican. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú enseña, Timoteo 2:1, tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a ver el segundo párrafo para que veas por qué Pablo hace esta aplicación de la sana doctrina. En el segundo paso, vamos a ver un falso evangelio. ¿Qué es un falso evangelio? Lo primero que te vas a sorprender es quiénes predicaban un falso evangelio en aquellos días. Por ejemplo, en Gálatas hay una exhortación a predicar un falso evangelio. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice el versículo bíblico. Si alguno predica diferente evangelio, mira el peligro. Dice, o un ángel del cielo, no del infierno, fíjate, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por lo tanto, hay una advertencia a predicar un falso evangelio. Y ahora viene el próximo verso a decirnos quién estaba predicando un falso evangelio. Te vas a sorprender cuando veas quién era el que estaba predicando ese falso evangelio. Vas a verlo en Gálatas capítulo 2, en el verso 11, mira lo que dice, que el apóstol identifica. Leemos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oye, fíjate lo que dice. Porque era de condenar. Pedro era de condenar.
Pero pastor, ¿cómo es posible que el apóstol Pedro, que anduvo con el Señor Jesucristo, mano a mano, día a día, por 3 años, y que luego en Pentecostés predica y se convierte en 3.000 personas, y tiene una serie de experiencias en todo el libro de los Hechos, y este Pablo, que es un criminal porque mató a Esteban y obligaba a blasfemar a la gente, aparece yo no sé cuánto, 15 o 20 años más tarde, se convierte? Entonces ahora de momento, el que llegó último, que llegó como un abortivo, de momento ahora viene a decirle a Pedro que está de condenar. Hay algo ahí que nos llama la atención. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro esté en tal condición que Pablo dice, mira Pedro, tú estás de condenar? Bueno, aquí es donde viene la experiencia bíblica para llevarte a una sana doctrina, porque el apóstol Pedro predicaba las costumbres judías, y Pedro predicaba a Cristo en los días de su carne, no a Cristo después que resucitó. Y Cristo después que resucitó, es que así nosotros tenemos que conocerlo, porque Cristo antes de resucitar, Él estaba andando conforme a la ley, no conforme a fe y gracia. Y Pedro comenzó a predicar al Cristo que vivió con él, naturalmente como vivió con él, pues eso era lo que él predicaba. Y llegó el momento que comenzó a obligar a nosotros los gentiles a practicar judaísmo, o sea, cristianismo con judaísmo, que es lo que le ha sucedido a la iglesia hoy. Por todas partes usted lo que oye es cristianismo con judaísmo, porque las iglesias hoy aprenden sus doctrinas de los apóstoles, pero es que los apóstoles estaban equivocados. Vamos a verlo bíblicamente, aunque te recomiendo que leas el capítulo 1 y 2 detenidamente de Gálatas. Mira lo que dice en el verso 6, Gálatas capítulo 2, verso 6. Fíjate lo que Pablo dice de los apóstoles. Dice el verso 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, los apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, miren, los que tenían reputación, o sea, los apóstoles, estos grandes hombres que vivieron en Jerusalén, hicieron milagros y vivieron unos momentos maravillosos en la historia. Ellos, yo me reuní con ellos, pero no me comunicaron nada nuevo, o sea, nada diferente a la ley. Y la ley la conozco yo mejor que ellos, porque yo fui un fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, y cuando me puse a hablar con ellos me di cuenta, Dios mío, pero esta gente está todavía en la ley. Claro, porque ellos conocieron a Cristo según la carne, y Cristo según la carne vivía cumpliendo la ley. Y Pedro, cuando tiene esa experiencia maravillosa que Cristo resucita, él sigue predicando al Cristo de la tierra, no al Cristo que resucitó. Por lo tanto, cuando Pablo se reunió con ellos, él dijo, a mí los apóstoles nada nuevo me comunicaron. Por eso cogió a Pedro y dice, yo a Pedro lo reprendí cara a cara porque era de condenar, como leímos en el versículo anterior. Bueno, y en fin, reprendió a todos los apóstoles. Fíjate, mira el Gálatas capítulo 2, verso 14, finalmente fue y aplicó. Mira qué importante eso, porque yo sé que tú quieres sana doctrina. Tú no quieres estar en falsa doctrina a estas alturas, después de ser pastor por tantos años, después de estar convertido por tantos años, después de tanto luchar, tú estás en falsa doctrina. Así estuve yo como por 10 o 12 o yo no sé cuántos años en un falso evangelio, hasta que Cristo me reveló estas cosas, a trazar la palabra y entenderla. ¿Por qué de las luchas? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué el cuerpo de Cristo se divide tanto? ¿Por qué hay tantas divisiones en las congregaciones, malas experiencias, familias heridas? Y es por causa de estas cosas, porque andan en otro evangelio. No es que ellos sean falsos, ellos son hermanos en Cristo, turbados. Pedro no era falso, Pedro es el apóstol Pedro, pero estaba en otro evangelio y Pablo lo tuvo que reprender duramente. Mira lo que dice en el verso 14 finalmente. Dice que el apóstol le da una reprendida, dice, pero cuando vi, esto es importante, cuando vi que no andaban rectamente conforme, diga conmigo, a la verdad del evangelio. Recuerde que el evangelio tiene una verdad. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, aquí estaba el pecado de Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar?
¿Se dan cuenta lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro estaba cogiendo a nosotros los gentiles y metiéndonos las costumbres judías, los lavamientos, las observaciones, las costumbres, todas esas cosas que ellos hacían en Jerusalén, ellos querían imponérnoslas a nosotros. El apóstol Pablo aparece para librar a la iglesia de caer en esas costumbres judías, porque esas costumbres judías no es otra cosa que la carne. Las costumbres judías, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, conforme Hebreos capítulo 9, verso 9 en adelante, son expresiones dedicadas a la carne que no pueden hacer perfecto a nadie que hace esas cosas. Por lo tanto, todo eso de la ley, todo eso del Viejo Testamento, tiene que ver con carne. Y nosotros estamos en un pacto de espíritu, lo intangible, no lo tangible. Por lo tanto, llega el momento en que Pablo, después de llevar tantos años, varios años con ellos en Jerusalén, se va dando cuenta que ellos lo que tienen es una mezcla de ley con gracia. Y finalmente, él lo vio, dice, cuando vi que ellos, los apóstoles, ahí estaba Jacobo, el líder de todos ellos, lo vas a ver en Hechos, que él era el líder de ellos. Bueno, dice que venían de parte de Jacobo, que sí que es un líder con una autoridad tremenda. Jacobo, que estuvo con Jesús, fue el último que creyó, dicen, pero estuvo con Jesús. Este Jacobo es Santiago, el que escribe la epístola a Santiago. Por eso usted ve que dice que si alguno está enfermo, un jalón con aceite. Pues seguro, si estaba turbado, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, pues en su epístola, él dice un jalón con aceite. Por eso tú ves que hay iglesias que todavía ungen con aceite, porque están todavía en las tradiciones judaizantes, están todavía en las tradiciones de carne. Cuando usted despierta la verdad del Evangelio, usted deja todas esas cosas, porque esos son símbolos, y usted está en la luz. Usted ha llegado ya a lo perfecto, usted está entrando a la perfección, no puede seguir con esa sombra de los bienes venideros. Como dice Colosenses capítulo 2, dice todo eso es sombra de lo por venir, pero estando ya presente Cristo. Como dice Hebreos 9, 10, estando ya presente Cristo, ¿para qué seguir con la sombra si ya Cristo está en nosotros morando? Pero es bien importante, ¿tú sabes por qué? Porque casi toda la iglesia cristiana, su fe está basada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos. Búscalo, escúchalos detenidamente para que todas las predicaciones vienen de un ejemplo, que el cojo iba, que el cojo venía, que la mujer con el flujo de sangre, que Cristo dijo, y que no entrarán, y bueno, y eso era hablando en la ley. Cristo tenía que hablar así, por eso fue que Cristo cuando se fue de los apóstoles dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Por lo tanto, Cristo se las comunicó a Pablo para que Pablo no las dijera a la iglesia. Pero tienes que dividir, el Nuevo Testamento comienza en Romanos en adelante, esos 5 libros están mezclados, Cristo con legalismo, y si tú has basado tu experiencia en esos 5 libros, esos 5 libros, a veces se predica mucho de ellos, y si no se predica de ellos, se van entonces también al Viejo Testamento, y sacan, y que Elías dijo, y que el manto, y que aquello, y que la doble. Cuando viene a ver la iglesia, tiene una mezcla terrible de todas esas viejas costumbres del Viejo Testamento. Por eso Pablo decía a Timoteo, mira, que no enseñen otra doctrina, que prediquen conforme a las sanas palabras de Jesús. Fíjate cómo le dice, que prediquen conforme a las sanas palabras de Jesús, the sound words of Jesus, en la versión en inglés. A las palabras sanas de Jesús, porque no todas las palabras de Jesús fueron sanas, porque cuando él estaba cumpliendo la ley, él hablaba palabras que no son sanas para el nuevo pacto. Él dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, allá en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuese mayor, ¿y quién dijo que tú eres salvo por vuestra justicia? Si todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero Cristo habla así conforme a la ley. Y si no te cuidas, te empiezas a leer todo eso y te crees que eso es doctrina para ti y caes en un falso evangelio. Mira la condición de los apóstoles para que tú veas que si la iglesia está basada en la doctrina de los apóstoles, tu doctrina tiene que estar basada en la doctrina del apóstol Pablo, porque ese es el apóstol a los gentiles. Ellos son apóstoles de la ley, de la circuncisión, pero nosotros somos de la incircuncisión, donde no cuenta la carne. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado. Si no has entendido esto, posiblemente tú estás en un falso evangelio hace tiempo. Pastor, ¿y por qué el Señor se mueve en mi iglesia y hace sanidad y enfermos? Porque un falso evangelio no significa que tú perteneces al diablo o que tú eres un falso profeta. Es que estás en un falso evangelio, como estuvo Pedro y como estuvieron los apóstoles.
Pedro sanaba con la sombra, él se sanaba a los enfermos. Sin embargo, Pablo lo encontró en falsedad. Le dijo, tú no andas conforme a la verdad del Evangelio. O sea, que esto no tiene que ver nada con si tú eres creyente. Tú eres un creyente que está en un falso evangelio. O sea, tú eres un creyente que has apostatado de la fe y no te has dado cuenta. Pastor, todos los apóstatas, pues si es que apostasía significa apartarse de lo correcto. No te sorprenda, casi toda la iglesia está apartada del evangelio correcto. Casi toda, por todas partes. Digo, conforme a lo que dice la Biblia y a las sanas escrituras. Bien, vamos a leer para que tú veas a Hechos capítulo 21, versos 23 y 24, para que veas la condición de los apóstoles hablando con el apóstol Pablo. Pablo fue allá y estuvo con él y mira lo que se atrevieron a decirle al apóstol Pablo. Vamos a darle lectura. Pablo, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Mira dónde estaban los apóstoles, cumpliendo votos, imagínate. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Fíjate, en purificaciones de la ley mosaica. Tómalo y purifícate con ellos. Cuando Pablo dice que en él estamos completos, estamos perfectos, hemos sido purificados, santificados. Sin embargo, esa era la condición de los apóstoles porque todavía estaban en observaciones de Moisés. Tenían un evangelio mezclado. Dice, y paga sus gastos, indulgencia, mira, indulgencia protestante, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mira para allá, mira, léelo ahí claro. Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Cuando la Biblia dice que por la ley nadie será justificado, lo dice claramente. Dice que por la ley nadie será justificado delante de Dios, pero la condición de los apóstoles eran esa. Ellos estaban en otro evangelio. Pastor, ¿y qué otro evangelio predicaba el apóstol Pedro? Porque usted los está acusando a nuestros queridos apóstoles. Yo no los estoy acusando, la Biblia los acusa de que todos esos primeros años, esos 25, 30 años, hasta que Pablo no se acomodó bien en esos tiempos bíblicos y pudo ordenar la iglesia, eso era un falso evangelio, eso no era el evangelio a los gentiles. El verdadero evangelio solo lo predica el apóstol Pablo. ¿Tú quieres estar en el verdadero evangelio? Tienes que concentrarte en las 14 epístolas de Pablo, estudiarlas, crecer en la gracia. Tienes que hacerlo, porque si no, tienes una mezcla y no te has dado cuenta. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 7, para explicarte que es un falso evangelio. Mira cómo dice la Biblia. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjate lo que dice ahí. ¿Sabías tú que el evangelio que predicaba Pedro era un evangelio mezclado con la ley, con circuncisión? Por eso ellos querían obligar a Pablo a judaizar. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo gentil, sin darse cuenta, pues lee la historia de esos grandes apóstoles y no sabe que esos no son libros doctrinales. Esos son libros de las experiencias, hechos. Hecho significa lo que sucedió en aquellos tiempos y las costumbres de ellos eran totalmente judaizantes. Entonces el evangelio de Pedro era un evangelio de ley, lo cual Pablo no dice que hay 2 evangelios, pero Pablo lo identificó así para decirle, este lo que predica es un evangelio de circuncisión, o sea, un falso evangelio. Por eso en el capítulo él dice, no es que haya otro, es uno solo. Y por lo tanto la iglesia de hoy ha sido afectada por eso y no se ha dado cuenta. Bueno, vamos a comenzar a terminar ya, nuestro tiempo está avanzando. Pastor, ¿y cuál es el verdadero evangelio? Como te dije aquí, en entre paréntesis, comienza en el libro a los Romanos. Y de hecho es Romanos donde nos da las instrucciones. Vamos a leer a Romanos 11:6 para que veas esa escritura, lo claro que nos habla esa escritura. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, verso 6. Dice, y si por gracia ya no es por obras. ¿Te das cuenta? Ya no es por circuncisión, que representa todas las obras. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Léelo ahí detenidamente. Fíjate lo que dice. Si por gracia, ya no es por obras. Hermano, y hoy lo que hay es una mezcla. Hoy lo que hay es una mezcla de gracia con obra. Eso es lo que yo he venido diciendo por tanto tiempo. Usted sabe que muchas personas piensan que yo estoy predicando un falso evangelio. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos no se han dado cuenta que ellos están en otro
evangelio, al oírme predicar a mí, le luce extraño, pero es que yo estoy educado por las enseñanzas del apóstol Pablo y me di cuenta de estas cosas hace años. Por lo tanto, yo tengo que entender que si yo estoy en gracia, yo no puedo estar en obras. Sí, pero es que Cristo ayunó, tú lo has dicho, Cristo ayunó en los días de su carne cuando vivía en la ley. Sí, que Cristo vigiló, que Cristo se humilló, que Cristo vivió pobre, que Cristo nos dio ejemplo. Sí, pero es que ese ejemplo Él lo dio cumpliendo la ley y el pacto cambió. Por eso Pablo dice, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque te va a dar por predicarlo así, te va a dar por imitarlo. Cristo no vino para que tú lo imites, Cristo vino para sustituir porque tú no podías cumplir la ley. Y como tú no podías, Él vino a cumplirla para librarte de esa maldición. Tenemos que entender eso. En fin, la demás escritura vas a tener que estudiarla como una asignación en tu casa, especialmente este Hebreos 6.1 que dice dejando ya. Yo creo que no nos queda tiempo para más escritura, pero debes estudiarlas en tu casa. Mira, el 6.1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Dejemos ya las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo porque eso era cumpliendo la ley y los apóstoles eso era lo que predicaban ley. Bueno, mi tiempo ya comienza a llegar a su etapa final. Yo ruego que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para que veas estas cosas claras y vas a ver que están escritas, que hay buena evidencia bíblica. Quiero despertar tu claro entendimiento. Así que en este momento te declaro bendecido con toda bendición conforme al apóstol Pablo. Hasta el próximo programa.